Muy buenos días, hombres, ¿cómo están? Bien. Buenos días, buenos días. 306 millones de pesos. Pues si gustan, los puedo repartir. O al menos hubo alguien que los repartió. ¿Suena bien eso o no? ¿Te has puesto a pensar qué harías? ¿Los necesitas? ¿Te vendrían bien? ¿Para un emprendimiento, alguna deuda? ¿Verdad? No sé. 306 millones de pesos es el monto que se va a tratar en la siguiente parábola. Sí, me puse a la tarea de averiguar. La parábola de los talentos o la parábola de las monedas de oro, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25, 14 al 30. Todo este dinero que quizás nosotros podemos ser muy humanos y de repente decir, wow, en mi vida lo veré, o por otro lado, muy inhumanos y decir, no los necesito, no me hacen falta, no los quiero, que pasen para otro lado, ¿verdad? La parábola de los talentos, cuando el Señor Jesucristo la refirió, habló de eso, de dinero. Esos son los talentos. Un talento era 34 kilos de oro. Cuando nosotros multiplicamos los 8 talentos que Él repartió, los 8 kilos de oro, multiplicados por 34, me da más de 260 kilos, multiplicados por 1.100.000 pesos que cuesta actualmente el kilo de oro. Es un montón de dinero. Y Jesús lo que quería era llamar la atención como los ojos de cada uno de los que están aquí desorbitados al escuchar esa cantidad de dinero, ¿verdad? Esta parábola vino después de la parábola de las 10 vírgenes. Aquella parábola donde mencionaba a las 10 mujeres que esperaban a su Señor, las cuales no tenían o no podían hacer que su flama o que sus linternas se apagaran, debían estar atentas, debían estar velando para no quedar fuera de. Y esta parábola, versículo 14 del capítulo 25, inmediatamente nos dice de qué se trata. Esta parábola se trata de qué. No, fíjense de qué. ¿De qué se trata esta parábola? Versículo 14 del capítulo 25. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y hace específicamente habla acerca de la venida del Señor. La venida del Señor. Dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1 talento. A cada uno conforme a qué dice. A su capacidad. Y luego se fue lejos. Esto era una costumbre común en el Oriente, donde un hacendado, una persona con dinero, de repente por una situación determinada tenía que salir y agarraba y llamaba a sus siervos y repartía sus bienes para que esto lo administraran. Es más, la tradición de aquel entonces era que cuando este señor te daba esa cantidad de dinero a administrar, te convertía en su socio. Entonces te hacía responsable de lo que él te estaba dando. No te estaba regalando nada. Lo que estaba haciendo era ponerte a trabajar conforme a tus capacidades, porque un día el Señor iba a volver. Y es lo que ocurrió. El relato nos dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó, ¿qué dice? 5. Otros 5. El que recibió 2 también los trabajó y ganó, ¿qué? 2. Otros 2. Parece que estos habían entendido claramente el mensaje de lo que se trataba y se pusieron a trabajar. Pero, versículo 18, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y ¿qué dice? Y escondió el dinero de su señor. Hay un montón de imágenes, varias imágenes que nosotros tenemos que ir reteniendo en esta parábola. Primero, el Señor repartió conforme a qué dice, a sus capacidades. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otros dio 1. Inmediatamente estos siervos se pusieron a trabajar y a hacer lo que mejor sabían hacer. Y dice la palabra de Dios que el que tenía 5 duplicó a otros 5. El que tenía 2 a otros 2. Y al que le dio 1 fue y lo escondió. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado, ¿qué cosa? Otros 5 sobre ellos.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Qué interesante esta parte del relato, donde viene este hombre, este siervo, sin presumir sus dotes, sin dar muchos detalles. Dice, me diste 5 y aquí te devuelvo 5. Y la respuesta del Señor es, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, recibe tu galardón. ¿Y tu galardón cuál era? Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Interesante. Pero ¿qué pasa? Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. La respuesta de su Señor, ¿cuál fue? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Misma acción, mismo proceder, misma recompensa. Pero, siempre un pero. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tiene lo que es tuyo. La respuesta de este hombre fue positiva, fue buena, fue mala. Pues no perdió nada. No perdió nada. ¿Estás de acuerdo? Se lo guardó. No sé si se esforzó o no se esforzó en el sentido de que él viene con una excusa válida, o mejor dicho, viene con un planteo válido. Para él sí, podría decirse que sí es para él. Bueno, nosotros conocemos el final de la historia, por eso lo juzgamos. Pero en el momento, ante la situación, ante una persona que él describe, que aparentemente él conoce, ¿el planteo es válido? ¿Qué dice Doc? No, porque ¿No? le habían dicho que produjera más con eso. No, y además porque él conoce que su Señor, aquí le dice muy claramente, donde cosechas, donde no siembras. Ajá. Bueno, no le dijo nada, simplemente entregó los bienes. No hay una indicación, simplemente hay una entrega de confianza. Hay una, recordemos, bajo el principio era yo te hago mi socio y ahora somos responsables tanto tú como yo de esto. Entonces yo digo, si a mí me hacen algo responsable y quizás mi capacidad no va a dar para ponerlo a negociar, de no generar nada a perder todo y arriesgar, mejor que hago, me lo guardo, ¿no? Total, si un día el Señor me lo reclama, lo peor que puede pasar es que le devuelva lo que me dio y no pasa nada. ¿Me explico? Digo, conocemos el final de la historia, alguna vez le hemos leído y por eso quizás nosotros decimos, hizo mal. Pero ¿qué pasa? Dice, pero llegando también el que había recibido, bueno, versículo 26, respondiendo el Señor le dijo, siervo ¿qué dice? Malo y negligente, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Había dicho algo malo el siervo anterior? Porque el Señor tenía la costumbre de, ¿qué dice? De recoger donde no esparcía y de cegar donde no sembraba. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo y hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echad de las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando vemos esta parte decimos, sí, no hizo bien. No hizo lo que tenía que hacer. No se puso a trabajar. No se puso a hacer por lo cual él había sido confiado, o lo cual se le había confiado esa parte de los bienes de su Señor. ¿Qué es lo que él tendría que haber hecho? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Y qué es lo que no hizo que tendría que haber hecho? Y tomen sus hojas y lo que nosotros debemos aprender, y vamos a aprender acerca de esta gran parábola, de hecho la más larga de todas las parábolas que hemos leído hasta ahora. Lo más interesante de todo esto es que esta parábola tiene que ver con la mayordomía, con la correcta administración. Y si bien Jesús aquí está hablando del dinero, que tiene que ver también con la correcta administración que nosotros debemos hacer de los bienes que Dios nos da, también tiene que hablar o tiene que ver
con los talentos y dones espirituales que Dios nos da, con una misma premisa, con un mismo propósito. Y es que el Señor a todos nos dio algo con una misión. Y esa misión es que multipliquemos, que nosotros nos multipliquemos. La misión es multiplicarnos, hombres. Esa es la misión que Dios ha puesto en nuestra vida, multiplicarnos. Desde el principio, Dios pensó de esa manera. Cuando Dios puso el hombre en el huerto, ¿te acuerdas? Él le dijo, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿No ese es el principio divino? En cuanto a eso, bueno, no cambia. El pensamiento de Dios sigue siendo el mismo. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros sigue siendo lo mismo, porque es el mismo Dios. Y tiene que ver con este principio. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos analizando a este siervo que no hizo lo que tenía que hacer, que muchas veces a nosotros en nuestras vidas hoy no permite que nos multipliquemos? El primero de ellos, completamos en nuestras hojas, es la falta de intimidad. La falta de intimidad con Dios. Cuando nosotros pensamos en intimidad como hombres, ¿qué es el primer pensamiento que viene en nuestra mente? ¿Qué es el primer pensamiento que viene en nuestra mente como hombres? Cuando hablamos o mencionamos la intimidad. Algo muy propio y reservado. Algo muy propio, muy reservado, ¿sí? Como hombres, claramente, cuando hablamos de intimidad, hablamos de ese momento en el que hay una entrega total y absoluta en relaciones, sobre todo en relaciones, cuando hablamos de relaciones de pareja, con nuestra pareja, con nuestra esposa. ¿No es así? Hablamos de esa entrega sin tapujos, sin vergüenzas, donde realmente no podemos y no debemos ocultar nada. Esa es la intimidad. Podemos llegar a tener una relación así con Dios. Debemos llegar a tener así una relación con Dios. Algo que le faltó realmente a este siervo es que a todo eso que él conocía de su Señor, sí, que recogía donde no sembraba, sí, que era un hombre quizás de carácter duro, era conocerlo en la intimidad. Era saber cuál realmente eran las intenciones, cómo era el corazón de este hombre. ¿Qué lo llevó a este hombre a hacerlo socio en esta sociedad de administrar tantos bienes? Porque él se fue y llamó a 3 y le dijo, toda esta millonada la van a administrar ustedes, yo me voy. Y no les dijo cómo, cuándo, ni dónde iba a venir. Simplemente lo sabían que un día iba a venir. Y si realmente hubiese conocido en intimidad el corazón de este hombre, sabía que el día que iba a venir, lo que esperaba era que cumpliera un propósito. Que ese talento que se le había dado, que esos 34 kilos de oro, que esa millonada de pesos, realmente hubiese sido multiplicada. ¿Había un galardón? Sí lo había. Si hubiese conocido el corazón de ese señor, sabía que había detrás de todo eso un galardón mayor, una recompensa por hacer lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su ministerio, conoció tan íntimamente a su Señor que en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 9, escribió lo siguiente: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara, ¿qué? Fíjate, el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué tendría que haber pasado en la vida de Pablo, que estaba en la cárcel, bajo un falso juicio, esperando incluso el ser condenado, para llegar a decir, nada vale más que conocer a Cristo Jesús, mi Señor? Y no solamente dijo eso, sino que la otra parte del versículo dice, por amor a Él, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Pablo desechó por amor al Señor? Su carrera, sus éxitos, todo lo que a él lo hacía Saulo, el hombre que cuando pisaba la tierra temblaba, todos se le cuadraban, le temían. Ese poder que tantas personas hoy buscan para ser alguien, Pablo está diciendo, todo eso lo he desechado y considerado basura, al fin de ganar a Cristo y llegar a ser, ¿qué?
uno con Él. Si tan solo nos esforzáramos cada día para vivir la intimidad con el Señor, entenderíamos que en este mundo no solamente estamos de paso, sino que este mundo no tiene nada que darnos. Por más ceros que le podamos poner a nuestra cuenta bancaria, por más casas que podamos tener, por más carro moderno que podamos manejar, todo es basura. Todo es basura si no sirve para ganar a Cristo, si no sirve para ser como Él. Como Él. La intimidad de Dios nos lleva realmente a que nosotros podamos entender de qué se trata la vida. ¿Cuál es la clave para que nosotros realmente podamos vivir una intimidad con Dios? La primera de ellas es que haya realmente en nuestro corazón un deseo sincero de querer estar con Cristo, de poder vivir con Cristo. Cuando perseguimos o cuando seguimos a Dios, también sabemos que no es fácil, porque es un viaje cuesta arriba, donde todo se hace más pesado, donde todo se hace más difícil. El apóstol Pablo, les dije, estaba escribiendo desde la cárcel eso. No tenía mucho que presumir, ni quizás tenía mucho que decir, mira, todo esto me lo dio Dios. Es en una cárcel sucia, que olía a orines, no sabía cuándo iba a ser libre. Sin embargo, él sabía que todo lo que necesitaba era Cristo y para él era suficiente, porque tenía ese deseo real y sincero de estar con Cristo. Otra clave de vivir la intimidad con Dios es la franqueza. Dios busca y requiere de cada uno de nosotros honestidad. No hay necesidad de ocultarle nada a Dios. Es más, si tú lo ocultas, el problema es tuyo, el problema es mío, porque Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Él ya lo sabe todo. Otra clave para vivir la intimidad con Dios es que aprendamos a ser humildes. Sí necesitamos de Dios, aun cuando creemos tener el control de nuestras vidas, Eres humilde cuando reconoces que necesitas de Dios. Porque cuando reconoces que necesitas de Dios, no tienes otro mejor lugar donde estar que es ante sus pies. Ante sus pies. No solamente necesitamos deseo, franqueza y humildad, sino que necesitamos aprender a caminar y desear caminar junto a Él. Él nos llama a sus hijos. Y eso es poderoso. Él nos da un nombre, una identidad. Y vivir en intimidad con Dios significa que quiero disfrutar, estar en su presencia y caminar con Él. Lo cual nos lleva a una clave aún mayor para la intimidad con Dios. Cuando hacemos todo esto, aprendemos que la clave siempre es la obediencia. La obediencia. Juan, capítulo 14, versículo 15, que dice la palabra de Dios ahí. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me amas, ¿cuántos nos hemos lavado la boca diciendo que amamos a Dios? Pero si realmente le amas, dices que ¿qué? Que obedeces sus mandamientos. Haz un repaso rápido en tu mente. Dices amar a Dios. ¿Has obedecido todos sus mandamientos? Mira, te la resumo, como lo hizo Jesucristo. 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todo lo que tú eres, con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos. ¿En cuál fallaste al repasar? O sea, algo está fallando en tu intimidad con Dios. Algo está fallando en mi intimidad con Dios. Si no puedo entregarme todo a Dios, quiere decir que no hay intimidad. Si no puedo amar a mi prójimo, quiere decir que no hay intimidad con Dios. Que no hay intimidad con Dios. Por lo tanto, sé que estoy viviendo una intimidad con Dios cuando soy capaz de responder conforme a lo que Dios espera de mí. Este Señor esperaba que sus siervos, sin darle demasiadas indicaciones, entendieran que al ser responsables de igual manera en esta sociedad, ellos se esforzaran, ¿por qué? Por multiplicar. No importaba si era por 2, ni por 3, ni por 4 o por 5, pero la idea era que multiplicaran. 2, otro problema que presentó este hombre, no solamente fue la falta de intimidad y el conocimiento de su Señor, sino que fue el miedo
El miedo. Y miedo lo resumimos o lo definimos como la ausencia del amor de Dios. Ausencia del amor de Dios en nuestras vidas. Pero ya somos grandes, pastor. ¿Cómo vamos a tener miedo? Sí, tenemos miedo. Tenemos miedos. Y cuando hay miedos en nuestras vidas, todo se resume a la falta del amor verdadero de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios resume o describe el amor como aquello que todo es todo lo que necesito porque el amor todo lo puede. ¿No es así? Así lo resume la palabra de Dios. El amor todo lo puede. El amor nunca deja de ser. Pero para experimentar ese amor verdadero necesitamos experimentar y vivir esa intimidad con el Dios verdadero y así poder dejar de lado todos nuestros miedos. Ojo, abro paréntesis. No es malo reconocer que tenemos miedo porque estamos reconociendo que somos limitados. Lo que no es bueno es vivir con miedo, o vivir en miedos, o vivir los miedos. Y como hombres quizás ya no le tienes miedo a la oscuridad, ya no le tienes miedo al viejo, ¿cómo es? ¿De la bolsa o cómo le dicen? ¿Sí? Le tienes miedo a cosas más serias, a la soledad, le tienes miedo al fracaso, le tienes miedo a la humillación, le tienes miedo a, ¿qué más le tienes miedo? A la muerte, a la pérdida de control. Yo creo que una de las enseñanzas que nos dejó lo que vivimos hace unos años atrás es que Dios se encargó de mostrar que no tenemos control de nada y que la muerte es parte de la vida y que necesitamos resetear nuestra cabeza y entender que todo sigue estando en control de Dios en todo momento, a toda hora. Y lo menos que yo tengo que hacer si realmente estoy viviendo una intimidad con Dios es tener miedo. Porque si tengo miedo, estoy diciendo Dios no puede. Cualquier problema es más grande que mi Dios. Cualquier gigante puede más que mi Dios. Cuando repaso en mi mente y veo en la palabra de Dios a los personajes que me deja la Biblia como ejemplo, que tuvieron éxito, si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, que cumplieron con éxito su tarea y su cometido, encuentro que todos ellos eran hombres comunes y corrientes, limitados, que metían la pata cada rato. Pero sin embargo, cuando Dios llegó a su vida y ellos entendieron que nunca se trató de lo que ellos podían hacer, sino que incluso Dios fue claro con ellos. Recuerdo un Josué, la primera orden, lo primero que Dios bajó de línea para él fue: no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Cuando Moisés le dijo a Dios: yo soy tartamudo, no me voy a poder comunicar con el faraón, Dios le dijo: no importa, tú ve y dile: yo soy el que soy. No puedo comunicarme con mi pueblo, tú dile: yo soy el que soy. No vas en tus fuerzas. Los miedos no cuentan cuando estamos con Dios. Los miedos no pueden estar, porque si están los miedos, no está el amor de Dios. Salmo 23, versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de ¿qué? De sombra de muerte. Para un pastor de ovejas, aquel entonces era muy común, porque para llegar a los verdes pastos, para llegar a esos lugares delicados donde había pastura verde y agua, tenían que caminar y caminar y caminar, y a veces pasaban por lugares donde se levantaban dos cerros y en medio de ellos tenían que pasar, solamente había una brecha donde pasaban los animalitos y él, y en medio de ellos había mucha amenaza de muerte, lobos, osos, incluso ladrones que no solamente querían robar su ganado, sino que incluso matarlo. Pero sabía que aunque andaba en valle de sombra y de muerte, no había temor. ¿Por qué? Porque la promesa de que yo estaré contigo era real. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, la corrección, el callado, la guía, me vuelve al camino. Aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿qué? Sabe cuando algo me está yendo mal, sabe cuando alguien viene en contra de mí, lo sabe. Él conoce todos mis miedos. Él está en control de todo eso. Mi copa, dice, unges mi cabeza con aceite. Paz, tranquilidad, gozo, plenitud, llenura. Mi copa está rebosando. ¿Qué dice al final? Ciertamente todos juntos, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fíjate eso.
todos los días de mi vida. Todos. Todos. No solamente los días laborales o los fines de semana. No incluye festivos, es todos los días. Y la promesa es, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La confianza en Dios, en que Él nos conoce, en que Él sabe por qué estamos pasando las pruebas que pasamos y en que Él mismo nos ayudará en la misión de superarla, es la que nos reviste también de la actitud requerida. ¿Para qué? Para enfrentar lo que se nos presenta. ¿Con qué miedo estás luchando el día de hoy, hombre? ¿Cuál es tu gran cuco? ¿Cuál es aquella batalla que no quieres enfrentar porque tienes miedo a perder? En valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tercer obstáculo que no nos permite multiplicarnos. La maldad. La maldad, el pecado que estamos permitiendo en nuestras vidas. Porque tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra que tienes. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, ¿siervo qué? Siervo malo. Siervo malo. ¿Qué te puedo decir de la maldad que no sepas? Algunas definiciones acerca de la maldad. La maldad del hombre es universal. Donde vayas vas a encontrar maldad. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre está enraizada en su corazón. Y la maldad del hombre tiene su origen en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre decide voltear la cara a Dios y empieza a decidir por sí mismo, decidió por todos. Y en ese momento la maldad se clavó en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fíjate eso, todos pecaron, todos están ¿qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Y la maldad es algo que paga mal. Porque la paga del pecado, de la maldad es muerte. Es muerte, separación eterna. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Génesis 3 nos enseña que la maldad es juicio de Dios para el hombre. El hombre decidió, Dios dijo, ahí va la consecuencia. Es juicio de Dios. El juicio de Dios se puede ver claramente día a día en nuestras vidas. ¿No es así? Solamente enciende la radio, si vas en tu auto. No sé si todavía ves televisión, prende el noticiero. Entra a alguna página, lee un periódico digital y vas a ver cómo la maldad del hombre se continúa. Se continúa. Ni hablemos del amor al prójimo, el egoísmo que existe, la corrupción, los malos deseos, la vanagloria de los ojos. Todo es maldad. Y déjame decirte algo acerca de la maldad. La maldad solo tiene una solución. Y esa solución es el Evangelio de salvación. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Este Evangelio no solamente ofrece el perdón de pecados, quitando la maldad que separa a Dios o al hombre de Dios, sino que también el Evangelio de Cristo es esa solución a la condenación que acarrea la maldad en el corazón del hombre. Pero la maldad es real, allí está presente. Romanos capítulo 1, parece que fuera escrito antier y que fuera puesto ahí en la Biblia para que nosotros supiéramos qué está pasando hoy. Pero fue escrito hace 2000 años. Y tú lo repasas y te das cuenta que esa misma maldad que hace 2000 años que regía en el corazón del hombre, está hoy. ¿Por qué? Porque sigue enraizada en el corazón del hombre. Pero así como hay un Romanos 1,
Pablo también le escribe para animar a los romanos y animarnos a nosotros en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, que el evangelio tiene poder para cambiar. Pero como todo, el evangelio tiene una respuesta en cuanto a aceptación o en cuanto a rechazo. Y si el evangelio ha llegado a tu vida, que las palabras de Pablo sean las mismas que nosotros podemos decir hoy. Porque no me avergüenzo, dice la palabra de Dios, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué es la salvación? Es quitar el pecado que se enraizó en nuestro corazón, transformar ese corazón, hacer ese trasplante de un corazón muerto por un corazón vivo, por un corazón lleno de vida y vida en abundancia. Y si Cristo ha hecho eso en tu vida, no te avergüences, no te avergüences. Si no cumple el propósito, multiplica, comparte. Pon a funcionar ese talento que Dios te ha dado, eso que no tiene precio. Tanto es que no tiene precio que cuando hubo que pagar por él, la sangre de su Hijo unigénito fue suficiente. Fue suficiente. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio que dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mira, y es se me fue la palabra, tan actual, esa es la palabra que busco, es tan actual este mensaje y esto que fue escrito hace miles de años atrás, que sigue generando ruido y sigue generando cambios en la vida de la humanidad. Por muchos años se quiso callar esta verdad. Por muchos años se prohibió la palabra de Dios. Sin embargo, ese pequeño hilo carmesí, que era el evangelio de salvación, fue guardado celosamente por Dios y fue transitando a través de los tiempos, y todos aquellos que lo fueron tomando fueron transformados. Hasta que hace un poquito más de 500 años atrás, este versículo llegó al corazón de un hombre utilizado por Dios para generar un gran cisma, que nosotros conocemos como reforma. Y cuando esto llegó al corazón de este hombre, dijo, esto no se puede contener más, no se puede callar más. Y hay que hacer una gran revolución. Hay que hacer un gran estallido espiritual que afecte a la sociedad y que el mundo sepa lo que tiene que saber para ya no vivir en oscuridad. Y cuando la noche fue más oscura, la luz brilló. Y no se puede apagar. Y no se debe apagar. Estamos viviendo nuevamente tiempos de oscuridad. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia está demasiado relajada. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia está muy cómoda. Estamos viviendo tiempos donde damos por hecho muchas cosas y Cristo no va a volver por una iglesia relajada. No va a volver por una iglesia que tome el evangelio y lo esconde. Cristo quiere una iglesia viva, con miembros vivos, que entienda que el justo por fe vivirá. Y que si no hablamos de esta fe, las piedras van a hablar. Y nos van a avergonzar. Por lo tanto, debemos vivir en intimidad con Dios para quitar el miedo de nuestras vidas, para desarraigar del corazón del hombre la maldad con el evangelio de Jesucristo, mas el justo por fe vivirá. Seguir, si lo quieres tomar así, para ser teológicamente correcto, seguir reformando lo que ya está reformado. Seguir avanzando con esta verdad que no podemos callar. Pero hay un cuarto problema que no nos permite hacer esto y es con el cual luchamos diariamente. Y ese problema es la pereza. La pereza. Si algo había en el corazón de este siervo que no lo llevó a hacer lo que tenía que hacer, era que era demasiado flojo. Que le daba pereza, le daba flojera. Junto con el estrés, la flojera es otro gran problema que vivimos en la sociedad el día de hoy. Ya ni les cuento de mi experiencia como pastor de jóvenes, ¿sí? Porque la flojera no es exclusiva de los jóvenes, ¿eh? La pereza no es exclusiva de los jóvenes. Y no es de este tiempo, porque si no en la Biblia no habría casi todo un libro, el libro de los Proverbios, escrito para que tú y yo evitemos la pereza, la flojera. Es algo que a todos nos da. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer porque nos da flojera? Porque no tenemos ganas. Y hoy se instaló. Después de la pandemia, se vino con todo el home office. ¿El home office? ¿Sí? ¿Home office? Sí.
Trabajan vestidos de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, ¿verdad? En su pijama, en su short, en sus chanclas, ¿verdad? Ni prenden la cámara porque seguramente están despeinados, mal vistos y demás. Ponen el presente y siguen haciendo sus cosas. Y eso por darte un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero hay cuestiones de pereza mucho peor. Tanto es así que cuando la palabra de Dios nos quiere dar una lección, en Proverbios, capítulo 6, versículo 6, dice que nosotros tenemos que observar ¿a quién? A la hormiga. Un insecto, un animalito, muy molesto, y lo digo entre comillas, ¿sí? Porque se mete donde no lo llamas, aprovecha todas las oportunidades, ¿sí? Pero la hormiga entiende que solamente en el año tiene una oportunidad para hacer todo. No, trabaja todo el año, ¿eh? No trabajan esos tiempos que nosotros los vemos, porque cuando se van a su colmena o a su nido o hormiguero, ahí está, cuando se van a su hormiguero, están trabajando continuamente. Están sirviendo a la reina para que la reina siga produciendo, siga creciendo, ¿me entiendes? Y tiene que vivir. Y hay escalafones, hay responsabilidades. Increíble, una hormiguita puede levantar 50 veces su peso. ¿Te imaginas tú levantando 50 veces tu peso? Échenme a mí la mitad del mundo que me la cargo, ¿verdad? 50 veces su peso. Y trabaja. Y quizás hoy tú ves que en tu casa hay un caminito de hormiga y vas y echas repelente, echas ahí un insecticida y te vas tranquilo, pero te diste vuelta y ¿qué pasó? Ahí viene otro grupo. Insisten y ahí van, ¿verdad? Que no te sobreviva una porque va a decirle a las otras, hey, hay que cambiar de recorrido porque ahora ese lugar ya lo conocen. Y te aparecen por otro lado. Insistentes, ¿verdad? Pero tienen una sola oportunidad. Ojalá y seamos como la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y ¿qué? Y sé sabio. ¿Qué te está queriendo decir? Apréndele. Apréndele. Su vida es frágil, sí, como la tuya y como la mía. Es frágil como la tuya y como la mía. ¿Qué te asegura que vas a vivir tanto tiempo, que vas a tener tantas oportunidades? Sin embargo, dice, aprende de las hormiguitas. Aprende de las hormiguitas. Otro proverbio, Proverbio 12:24, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. No está ahí, pero pueden anotarlo. ¿Sí? 12:24. Vas a estar todo el tiempo dando en lugar de poder hacer algo que realmente produzca. Hombres, cuando pensamos en verdaderos hijos de Dios, el principio es, y completamos en nuestras hojas, no hay lugar para la pereza en la vida de un cristiano. No hay lugar para la pereza si eres un verdadero hijo de Dios. Fíjate si Jesucristo hubiese sido perezoso. El Padre le hubiera dicho, tienes que ir a la cruz. Y Jesús hubiera dicho, al ratito. Mañana. Y si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, estaríamos esperando, ¿verdad? Pero tanto conoce de la pereza del corazón del hombre y que sabe que si dependiera del hombre estaríamos posponiendo muchas cosas por pura flojera. Aún en la salvación, Dios tiene tanto el control y la posibilidad es que a los perezosos le da oportunidad, porque no tenemos que hacer nada para ser salvos, simplemente creer, dice Efesios capítulo 2, 8 y 9, que la salvación no es por obras. Porque si dependiera de nosotros, a la pereza le sumamos maldad y a la maldad le sumamos miedo, no, olvídate. Enfilados todos para el infierno, como realmente estamos, sin Cristo. Pero cuando nos conocemos de Dios, nos damos cuenta que como la salvación es por gracia, Él nos escogió y puso vida, nos activó. Y ahora es vivir, y ahora es moverte, y ahora es quitar el miedo de tu vida. Y ahora es quitar la maldad de tu corazón, y ahora es quitar la pereza de tu vida. No nos podemos permitir. Y cuando hablo de pereza, no hablo quizá de la actividad física. Hablo muchas veces de la pereza espiritual que nos da leer la Biblia, orar, vivir la intimidad con Dios, compartir la verdad del Evangelio que llegó a nosotros de balde. Llegó de gracia. Y que muchas veces simplemente por pereza o por temor no compartimos. La pereza en la vida del cristiano no puede y no debe de existir.
Como cristianos, a través de esta parábola vemos que nuestro trabajo en Dios no es en vano, sino que nuestro trabajo es recompensado. Y dice, aquellos dos que vinieron y pusieron delante del Señor el fruto de lo que trabajaron, la respuesta del Señor fue, bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y además, a eso le sumó, ¿entra qué? Al gozo de tu Señor. Quien no desea realmente estar en la presencia del Señor, gozándose de la eternidad con Él. ¿Quién no? Yo creo que si lo digo así, todos lo deseamos hoy. Pero bueno, ¿qué estás haciendo en tu vida para saber que el día que des cuenta delante de Dios, la respuesta, sí, porque la podemos saber hoy, sea, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también dice que aquel siervo que no hizo lo que tenía que hacer. Mira, era tan perezoso que no le costaba nada haber ido al banco y decir al banco, toma, guárdamelo, algún día vuelvo. Usa mi dinero, que genere intereses. Porque eso le dijo el Señor, ¿no? Aunque se lo habías puesto al banco. Pero por perezoso y por flojo ni siquiera hizo eso. Pero la respuesta al perezoso es siervo malo. ¿Y qué más dice? Siervo malo, ¿y qué? Inútil. ¡Oh! Qué palabra dura, ¿no? ¿Te han dicho alguna vez inútil? Quítala del barrio. ¿Te han dicho alguna vez inútil? ¿Cómo se siente? Más si viene de un papá a su hijo. ¿Quieres descalificar, dejar fuera de competencia a un hijo? Dile que es inútil. Siervo malo e inútil. Así nos ve Dios cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y nos descalificamos solo, porque lo único que está haciendo el Señor es describir la acción de un siervo. Dice, lo poco que tenía, quitádselo, dárselo al que tiene más. Y dice, echadlo fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde quieres estar? ¿En el gozo de tu Señor? ¿O donde es el lloro, crujir de dientes? Varones, cada uno de nosotros, en este día, debe conocerse mejor. Debe hacer el esfuerzo por conocerse cada día mejor. ¿Conoces cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que Dios te dio de gran valor en tu vida? Un don espiritual. La administración de bienes. Una familia que vale mucho. ¿Cuáles son tus habilidades o destrezas? ¿Realmente lo conoces? ¿Has pensado, te has puesto a evaluar en tu vida? ¿O sigue retumbando en tu corazón, soy un bueno para nada? Porque realmente no estás conociendo a tu Señor que te está confiando. Te está confiando el mayor de los mensajes, el mayor de los poderes, para que tú puedas obrar en forma correcta. Si tuvieras hoy que elegir tu habilidad, tu mejor habilidad por encima de todas, ¿cuál sería? ¿Eres un buen padre? ¿Eres un buen administrador? ¿Eres un buen cristiano? ¿Tienes un don espiritual? ¿Tienes un talento natural? ¿Qué es lo que te impide? Quizás no tienes no tienes la perspectiva o la visión correcta de Dios. ¿Qué es lo que tú piensas de Dios en estos momentos? ¿Tienes una percepción de Dios de un ser todopoderoso lleno de bondad? ¿O simplemente estás percibiendo en tu vida a Dios como un ser lleno de dureza en tu vida? Y así como sucedió con el siervo malo e inútil y perezoso, ¿alguna vez te has acercado a Dios poniéndole excusas para decirle lo que no tenías que decir o para decirle lo que no hiciste, tratando de buscar y excusarte, incluso buscando culpables para no hacer lo que tenías que hacer en cuanto a lo que Dios puso en tus manos? ¿Qué es lo que hoy puedes empezar a hacer para cambiar tu vida? ¿Qué es lo que hoy sabes que tienes que hacer para cambiar tu vida? Quiero en esta hora que terminemos orando. Quiero que en esta hora cada uno de nosotros se pueda tomar un tiempo de reflexión en su corazón. Y esta semana, sí, toda esta semana, de miércoles a miércoles, vamos a estar orando
para que Dios nos ayude a ser correctos administradores de aquellas cosas que Él puso en nuestras manos. Que seamos correctos mayordomos en nuestra familia, en nuestros empleos, en nuestra iglesia local, en el ministerio que Dios nos puso. Porque un día Dios nos va a llamar a cuentas, a cada uno de nosotros en forma personal y particular. ¿Qué es lo que le vas a decir? Lo bueno es que hay tiempo de revertir y cambiar esta historia y puedes empezar hoy. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre bueno, Señor nuestro, gracias por la oportunidad que tú nos das de enfrentarnos a tu palabra. Gracias porque en ella encontramos verdades que afectan no solamente nuestro presente, sino que perdonan nuestro pasado y nos dan un propósito para seguir en nuestro día a día. Y en esta hora, Señor, al ser confrontados por tu palabra, en esta hora, Señor, al ser puesta de manifiesta en nuestro corazón nuestras necesidades, queremos pedirte perdón por aquellas cosas que hemos fallado. Queremos, Señor, delante de ti reconocer que nos equivocamos. Pero también que delante de ti, Señor, queremos pedir que en esta hora, Padre, seas tú quien transforme nuestras vidas, que transforme nuestros corazones, que nos ayudes a entender que nuestro propósito en esta vida es multiplicarnos, es ser correctos administradores, buenos mayordomos, Señor, de tus bienes materiales, de tus bienes espirituales, Señor, de la eternidad que tú has puesto en nosotros. Es nuestra responsabilidad delante de ti, Señor, un día rendir cuentas y que cuando seamos llevados a tu presencia, llamados delante de ti, Señor, podamos ser hallados aptos, Señor, por haber hecho lo que es correcto en nuestras vidas. Pido tu bendición sobre la vida de cada hombre en esta hora. Pido tu bendición, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, para que tomemos en serio la vida cristiana, entendamos el costo de nuestra salvación y podamos compartir a los demás y de esa manera poder seguir extendiendo tu reino. Padre, sabemos que tu venida está cerca y eso debe impulsar nuestras vidas a saber que tú vienes a buscar una iglesia activa, una iglesia que transforma vidas, una iglesia que predica el Evangelio. Que seamos ese grupo de varones, que nada nos detenga y que por honrarte a ti hagamos siempre lo correcto. Es el deseo de nuestro corazón y nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga.